Todos sabemos que algo glorioso para nuestra vida fue haber conocido a Cristo. We all know that something glorious for our life was getting to know Jesus. Pero después de haber conocido a Cristo, But after getting to know Jesus, creo que una cosa importante es formar en nosotros un pensamiento cristiano. I think something very important is to have in us Christian thinking. Porque aunque hemos conocido del Señor, Because although we have known about Him, nuestro pensamiento our way of thinking ha sido moldeado por el mundo has been shaped by the Word. y el mundo o redefinió o normalizó cosas que son opuestas a Dios. And the Word has redefined or normalized things that are normal, that are opposite to God. Así que cuando miramos la iglesia contemporánea, So when we look at the contemporary church, podemos ver que le falta poder. we can see that it lacks power. Y esa falta de poder And that lack of power radica en que nosotros, aunque somos cristianos que amamos a Dios, comes from us that although we are Christians and we love God, muchas veces pensamos y actuamos como el mundo nos dice que actuemos. many times we think and we behave as the Word tells us to do. Por eso muchas veces hemos citado lo que dice el apóstol Pablo. Which is why many times we have quoted what the Apostle Paul says. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas. Okay, that is Romans 12:2. Más bien dejen que Dios los transforme. Leo completo. En personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí. Tiene el versículo, ok. Así que nosotros hemos iniciado el miércoles pasado So we started last Wednesday una serie que se llama Siervos de Dios Caminando en Fe, a series of sermons called God's Servant Walking in Faith, en las que vamos a estudiar las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo y la que le escribió a Tito. in which we're going to study the two letters that Paul wrote to Timothy and Titus. Estas cartas se conocen como las cartas pastorales These letters are known as the pastoral letters. y algo que me parece especial And something that I found special es que va a confrontar pensamientos que el mundo nos ha querido normalizar is that it's going to confront us in thoughts that the Word has been trying to normalize con lo que la palabra nos habla. with opposite to what the Word says, Por ejemplo, la inmoralidad sexual, such as sexual immorality, el feminismo, feminism, el patriarcado, patriarchy, el libre desarrollo de la personalidad, the free development of personality. entendiendo que no es suficiente llamarnos cristianos, Understanding that it's not enough to call ourselves Christians, sino actuar, hablar, pensar y reaccionar conforme a un pensamiento cristiano. but also behaving, thinking, speaking, and reacting as Christians with a Christian thought. La palabra en 1 de Corintios 2:16 The word in 1 Corinthians 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando hablamos cuando la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, When the word says that we have the mind of Christ, lo que está diciendo es que hay cosas what it's saying is that there are things que el mundo no puede entender, that the word cannot understand, que el mundo no puede aceptar, that the word cannot accept. pero nosotros lo conocemos But still us, we know it y lo aceptamos and we accept it porque la palabra ha transformado nuestra vida. because the Bible has transformed our lives. Como escogidos de Dios y apartados del mundo, As chosen for God and set apart for Him from the word, el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, the Holy Spirit through His word va renovando y formando en nosotros un pensamiento cristiano. is renewing and it's shaping in us a Christian thought, way of thinking, Para que cada día estemos menos alineados con el mundo so that every day we will be less aligned with the world y más alineados con lo que Dios ha establecido. and more with what God has established. Dijimos en nuestra charla anterior que las cartas que vamos a estudiar tocan 3 temas: el gobierno, la adoración y la obediencia de la iglesia.
We said in the previous sermon that this series of sermons adoración, talks about gobierno, praising the government adoración, gobierno y obediencia. and obedience. Y doctrina, perdón. And doctrine, sorry. El título de la enseñanza hoy es La pureza del Evangelio. So the title of today's sermon is The Purity of the Gospel. Y cuando decimos la pureza del Evangelio, And when we say the purity of the gospel, damos a entender what we're trying to say is que desde el mismo momento en que el hombre cayó, that from the moment of like Adam and Eve, when we fell, el mensaje que Dios tenía the message that God had, o el propósito que Dios tenía para or el hombre the purpose he had for men fue tergiversado. was broken, Dañado. was changed. Ahora vamos a estudiar las cartas en el orden que Dios nos diga y empezamos con Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. So we're going to start studying these letters, starting with Timothy. First Timothy 1, from 1 to 2. First Timothy 1, 1, 2. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, les escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, le dé gracia, misericordia y paz. Pablo inicia recordando que él habla con la autoridad que Dios le da para hablar. So Paul starts saying that he talks or he speaks with the authority that God has given him. Muestra tanto a Timoteo como a Tito como sus discípulos más cercanos Showing both Timothy and Titus as his closest disciples, tanto que presenta a Timoteo como un hijo de él en la fe. and they're so close that he introduces Timothy as his son in faith. Ya hablamos de su origen en la primera prédica, In the previous sermon, we talked about this origin, pero quiero detenerme un momento para hablar en especial con los misioneros que los veo que son muy jóvenes y con todos los jóvenes que están en la iglesia. but today we want to stop and talk directly to the youngsters and especially to you because you're also young. Ahora, el mensaje es para todos, But the message is, of course, for everyone. pero cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo, But when Paul is writing to Timothy, Timoteo era un joven que tal vez tenía falta de experiencia y que tenía falta de credibilidad frente al pueblo. Timothy was a very young person that lacked credibility and experience. Así que esta carta So this letter es un reto que Pablo le hace a Timoteo is a challenge from Paul to Timothy, y que espero que Dios nos haga o les haga a los jóvenes que están en la iglesia. and that he hopes that is a challenge for you as well, for every young person here. Y hablo de los matrimonios jóvenes And I'm talking about the young married couples, y de todos los que estamos llamados and all of us who are called a ser testimonio de Cristo to be testimony of Christ en nuestra comunidad, in our community, universidad, in university, colegio at school, o trabajo, or at work, para que nos convirtamos en hombres y mujeres so that we will turn into men and women capaces de mostrar el Evangelio capable of showing the gospel a través de nuestra propia vida, through our own lives, animándolos con las palabras cheering or encouraging each other con las que Pablo animó a con las que Pablo animó a Timoteo. with the same words that Paul encouraged Timothy. Primera de Timoteo 4:12. 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Can I read this? Así que la carta está animando So the letter is encouraging a todos, everyone, y en especial a los jóvenes, but especially the youngsters, a hacer testimonio to be testimony sin que nadie nos subestime. without letting anyone look down on us. Ahora, la carta inicia haciendo una exhortación So the letter starts with an encouragement para guardar la sana doctrina. to keep sound doctrine. Pero la pregunta es, ¿sabemos qué es la sana doctrina? But do we actually know what sound doctrine?
Yo no puedo ir a un lugar y preguntar, hey, ¿acá predica la sana doctrina? I cannot go to a church and ask, hey, do you preach sound doctrine here? Porque será muy difícil que me digan, no, 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 acá no predicamos la sana doctrina, ve a otro lugar. Because it will be hard for them to respond, no, here we don't give sound doctrine, go to a different place. Cuando alguien te quiere dar un billete falso, When someone wants to give you a false money, nunca te dirá, este billete es falso, pero quiero que me lo recibas. yep, they're not going to say this cash is false, but take it. Lo querrá hacer pasar por real. They're going to make it seem like it's not fake. Así que es importante entender So it's important to understand y conocer and know la sana doctrina. the sound doctrine. Y mi primer punto es, So my first point ¿qué enseñamos? is, ¿Qué escuchas? what do we teach, or what are we teaching, and what do you hear? What are you listening to? Es la responsabilidad del pastor It's the pastor's responsibility que cada persona que suba al púlpito that everyone that comes here into the altar dé un mensaje ceñido a la palabra. gives a message shaped by the Bible. Pero es tu responsabilidad como iglesia, But it's your responsibility as the church. si has estado en un lugar donde te enseñan la sana doctrina, If you have been in a place where they teach sound doctrine, de prestar atención to pay attention a lo que estás escuchando to what you're y a hearing lo que estás atendiendo, and to what you're being porque attentive tiene que to, ver con esa sana doctrina. because it has to do with that sound doctrine. Así que Pablo le dice a Timoteo, So Paul says to Timothy, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedares ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe. Primera de Timoteo 3, 1 del 3 al 4. that was 1 Timothy 1 from 3 to 4. Sorry, I didn't tell you, so I'm going to read it to you. As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer, or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing in God's work, which is by faith. Ahora, Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que él guarde o para que él preserve la sana doctrina. So now Paul leaves Timothy in Ephesus so that he will keep this sound doctrine. Ahora, Pablo había sido pastor de esa iglesia Paul had been a pastor in that church. y ninguno de nosotros pone en duda la doctrina que predicaba Pablo. And none of us can doubt Paul's doctrine. Mas, sin embargo, se habían levantado líderes But still, there were some teachers que querían tergiversar el evangelio. that wanted to deviate from like the real message. En este caso, volviéndolos a la ley. In this case, they wanted to turn the people back to the law. Más adelante en la carta de Timoteo, But later on, vamos a ver cómo Pablo ya había sacado a unos hombres, Himeneo y Fileto, but we're gonna see how Paul had taken out some people, Hymenaeus and Alexander, Hymenaeus and Alexander, que estaban enseñando cosas erradas. that were teaching things that were wrong. Y ahora delega a Timoteo And now he delegates Timothy la responsabilidad de guardar esa doctrina. the responsibility of preserving the sound doctrine. Pero lo que le dice es que no caiga en discusiones que no tienen sentido, But what he says is, or what he advises is not to go into meaningless talk, sino que simplemente regrese a la verdad del evangelio. but simply come back to the truth of the gospel. Ahora tengo una pregunta para ti. Now I have a question for you. Si tú te enfrentaras a alguien que tergiversa el mensaje, If you were in front of someone that changes the message, ¿tienes la capacidad de defender el evangelio? do you feel capable of defending the truth, the gospel? Es cierto que Dios instituyó ministerios. It's true that God established ministries.
No todos van a ser pastores o profetas o evangelistas, Not all of us are going to be pastors or evangelists, pero una condición de la iglesia but a condition for or a requisite for the church es que todos lleguemos a una estatura espiritual, is for all of us to be at a height, a spiritual height, que seamos tenidos so that we are como ancianos de la iglesia. taken as the old ones in the church. Y la palabra anciano no es decrépito, viejito, acabado, And for the old ones, I don't mean decrepit or like sino alguien sabio, aged, maduro y entendido. but wise, mature, and with understanding. Mira al que tienes a tu lado Look at the one you have beside you y pregúntale si sabe defender el evangelio. and ask, do you know how to defend the gospel? Ahora, las personas que vienen a enseñar una mala enseñanza, Now, the people that come with a false message seguramente tienen palabras muy elocuentes para querernos convencer. are surely very good speakers. They have very eloquent words. Así que una doctrina So, a doctrine no se debe evaluar por lo bonito que suene, is not worthy for how beautiful it sounds, sino por el fruto que dé. but for the fruit you can see. Jesús dijo en Mateo 7, del 15 al 16, Jesus said in Matthew 7, 15 to 16, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas en los espinos o higos en los cardos? just in case, that was Matthew 7, 15 to 16. Así que la enseñanza So the teaching de Jesús of Jesus nos dice que más que lo que nos enseñen, tells us that more than what they teach us ¿sí?, es el comportamiento is the behavior y el resultado and the results de ese mensaje. from that message. Ahora, ¿cuál es el resultado? Now, what's the result? Y ese es mi segundo punto. And that's my second point. El fundamento del evangelio es el amor. The foundation of the gospel is love. La verdad, acompañada de amor y de fe, es la que nos permite a nosotros saber que tenemos una buena conciencia. Se me olvida que me están traduciendo y entonces hablo rápido. He forgets that I'm translating. So. La verdad, acompañada de amor y fe, The truth, along with love and faith, es la que nos permite ver el fruto is what allows us to see the fruit de una buena doctrina. of a sound doctrine. Primera de Timoteo 1, del 5 al 7, 1 Timothy 1, verses 5 to 7. dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Cuando los falsos maestros entraron en la iglesia, So when the false teachers came into the church, se encontraron con un hombre que conocía la ley. they found a man that actually knew. Sabemos law. que Saulo de Tarso Saulo de Tarso. era una Saul, persona yes, que conocía bien la ley. was a person that knew the law. Y con su encuentro con Jesús, But with his meeting with Christ, lo hizo consciente that made him aware de la necesidad de la gracia. of the need of grace. Así que cuando predicamos el evangelio, So when we preach the gospel, debemos tener en cuenta we have to take into account que lo hacemos para glorificar a Dios that we're doing this to glorify him y no para deslumbrar a otros con nuestro conocimiento. and not to dazzle people with our knowledge. Cuando buscamos nuestra propia gloria, When we're looking for our own glory, ese mensaje that message será vacío, is going to be empty, egoísta, selfish, falso, fake, pero a la vez incapaz de transformar a nadie. but at the same time, unable to transform people. Muchas veces vemos personas Many times we see people
que se sienten felices that feel happy porque todo el mundo los sigue because everyone follows y los them aplaude. and applauds them. Pero son personas But there are people que en realidad that actually siguen a un hombre are following y no a Cristo. a man and not Christ. Y la palabra nos enseña So the Bible teaches us que el único que merece gloria y honra that the only one worthy of Jesucristo. glory and honor is Jesus Christ. y que nosotros And that we simplemente somos are simply instrumentos de Dios instruments para llevar su palabra. instruments to spread his word. Ahora, el evangelio, Now the gospel, cuando es predicado desde la palabra, when it's preached from the Bible, nos transforma transforms us de adentro hacia afuera. from inside out. Trae una salvación verdadera It brings real salvation que se hace evidente en los frutos. that is evident in the fruit. ¿Cuáles frutos? But which fruit? Primero, un amor verdadero. First, real love, true love, Un amor verdadero por Dios y un amor verdadero por el prójimo. true love for God and for our neighbor. En la pregunta que le hicieron a Jesús In the question that they asked to Jesus sobre cuál era el principal mandamiento, about what was the most important commandment, él dijo, he said, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. love God with all your heart and A as Dios well con as todo tu corazón your neighbor. y a tu prójimo como a ti mismo. You know the verse. Ahora, en ese sentido, resulta que colocándolo en nuestro contexto, So bringing this to our context, yo no puedo decir que amo a Dios I cannot say that I love God si primero no he aprendido if I have not yet learned a amar a mi prójimo, to love my neighbor, al que tienes al lado. the one you have beside Míralo. you. Look at them. Juan 13:35 John 13:35. dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba entre el mundo de que son mis discípulos. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Ahora, ese amor Now that love produce una buena conciencia, produces a good awareness, porque la ley because the law que Dios le entregó a Moisés that God gave to Moses en tablas de piedra, in rock, ahora el Espíritu Santo now the Holy Spirit la ha esculpido o la ha grabado has brought it to our own hearts. en nuestro corazón. En Now it's nuestro written corazón. in our hearts. Romanos 2:15 Romans 2:15. dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Listo? Entonces la ley es la ley de Dios colocada en el corazón, So God's law in our hearts, la que ha sido revelada por el Espíritu Santo, the one that has been revealed by the Holy Spirit, nos acusa cuando nos apartamos, nos reprende, okay, Nos corrige. exhorts us or corrects us when we are wrong, y nos anima cuando lo hacemos bien. and encourages us when we're doing good. Y esto me da paso al tercer punto. So now the third point comes. La ley condena a quienes no son de la gracia. The law condemns those that are not in the grace. Los falsos maestros The false teachers se valen use, de nuestro deseo de merecer algo. they make use of our desire to be worthy of something, to En nuestra naturaleza carnal, in our flesh. queremos siempre We always want pensar que lo que yo hago to think that what I do me hace merecedor makes me deserve de las bendiciones de Dios. God's blessing. Señor, vine a la iglesia. I came to church. Señor, me porté bien. I'm being very good. Señor, esta semana no dije mentiras. This week I did not say a lie. Señor, he orado mucho. Lord, I prayed a lot. Merezco que me bendiga. I deserve to be saved.
Y lo que nos dice la palabra And what the Bible says es que no somos merecedores de nada, is that we don't deserve anything, que nuestro pecado that our sin nos había apartado has set us apart de la gracia de Dios. from His grace. Primera de Timoteo 1, del 8 al 11, 1 Timothy 1, verse 8 to 11. nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a sus padres o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidad sexual o los que practican homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Así que la ley es buena, So the law is good, pero no fue diseñada but it was not designed para los que hacen lo incorrecto, for those who do wrong, sino para los que hacen lo correcto. but for those who do good. Hay un problema. But there's a problem. La palabra dice The word says, que The todos Bible. pecamos. the Bible says that we all sin. O sea que la ley So law, no puede justificar a nadie. the law cannot justify anyone. Y entonces So then la ley se convierte the law becomes en algo que nos hace conscientes something that makes us aware de que somos incapaces por nuestra propia fuerza that we're unable in our own strength de acercarnos a Dios to get close to God. y crea la necesidad And it creates a need de buscar un camino. to look for the path. Y todos sabemos quién es el camino. And we all know who is the path. Cristo es el camino. Christ is the way. Ahora, me llama la atención que Pablo menciona una serie de pecados. Now it calls my attention that Paul mentions a series of sins. Y aquí es donde quiero hablar sobre cómo el mundo ha querido moldear nuestro pensamiento y yo necesito moldear el pensamiento a la palabra. So here's when El mundo ha querido moldear nuestro pensamiento when we say that the word has been trying to shape our thought, y nosotros necesitamos moldear but we need to shape nuestro pensamiento our thought a la palabra. to the Bible. Ninguno de los que estamos en este lugar None of us here tiene ningún problema has any problem en llamar pecado in calling sin, al asesinato, murder, al secuestro, kidnapping, al robo. or assaulting. Todos lo consideramos pecado. We all know that that's sin. El asunto es The thing is que dentro de la iglesia, that inside the church, en ocasiones, sometimes hay problemas there are problems cuando el mundo when the world ha normalizado has normalized prácticas como el homosexualismo, things like homosexualism, la fornicación fornication, o el adulterio. or adultery. Es normal. It's normal. Somos retrógradas. We are retrograde. Tenemos que ser contemporáneos. We have to be contemporary. Es algo normal. It's normal, No, no es normal. but it's not normal. Es pecado. It's sin. Pero el mundo But the world le ha cambiado el nombre. has changed its name. Y el problema And the problem es cuando dentro de la iglesia is when inside the church se le da más credibilidad we give more credibility a lo que dice el mundo to what the world says que a lo que dice Dios. than to what God says. Hoy en Colombia So today in Colombia, hay una polémica. there is an issue. Hay una ministra, un funcionario público There is a public worker que quieren nombrar como ministro de Educación. that wants to name a ministry of education, Y la gente de pensamiento abierto and some people with open minds say, está aterrada. well, they're terrified Van a colocar una fanática religiosa because they're going to put a religious person, para que quite de nuestros colegios and she's going to remove from schools la ideología de género this ideology of gender y el derecho and the right a que cada persona
for each person piense como quiera. to think the way they want. ¿Cuál es tu opinión? What Tu do opinión. you think? No para que me respondas, sino que esto determina si mi pensamiento está alineado con la palabra o está alineado con el mundo. So when I ask you for your opinion, it's not for you to tell me what you think, but just to think, is the way that you think aligned with the world or with the Bible? La sana doctrina Sound doctrine no es simplemente is not simply haber aceptado a Cristo having accepted the Lord y esperar la vida eterna. and just wait for eternal life. La sana doctrina Sound doctrine también es is also vivir de acuerdo a los preceptos del Señor, to live according to God's precepts, los cuales por el Espíritu Santo which through the Holy Spirit Él ha colocado en nuestro corazón. He has put in our hearts. Pero la pregunta es, But the question is, ¿de qué te alimentas? what are you feeding yourself ¿De la palabra de Dios with the Bible o lo de que el mundo enseña? or with what the Word teaches? Porque si somos cristianos, Because if we're Christians, el fundamento de nuestra vida the foundation of our lives es la palabra. is the gospel. Y en Juan 1:1 In John 1:1, dice, en el principio era el verbo, in the beginning it was the Word, y el verbo era con Dios, and the Word was with Christ, y el verbo era Dios. and the Word was Christ. Así que Cristo So Christ es la palabra de Dios is the Word hecha carne. of God made alive. Y cuando voy en contra de la palabra, And when I go against that Word, directamente estoy en contra de Dios. I'm going against God. Así que el evangelio, So the gospel, la sana doctrina, sound doctrine, no solamente me hace salvo, does not simply make me, well, not simply, it does not just make me me hace saved, salvo, sino me quiere llevar but it also wants to take me a ser cada día más to be every day como Cristo. more like Christ. Romanos 15, del 15 al 16, Romans 15, from 15 to 16. dice, aún así, me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesito es recordarles, pues la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que la palabra So the Bible, revelada por el Espíritu Santo revealed by the Holy Spirit a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, to all of us who have been born again, tiene un propósito. has a purpose. Y es que nosotros And the purpose is that seamos presentados a Dios the purpose is for us to be presented before God como una ofrenda grata as an offering que glorifique su nombre. that glorifies His name. Así que la sana doctrina So sound doctrine no es simplemente is not simply haber escuchado el mensaje, having heard the message, habernos arrepentido, having repented, aceptado a Cristo en el corazón, accepted God in our hearts, reconocernos como hijos de Dios recognizing y esperar la ourselves vida eterna. as children of God and just waiting for eternal life. Eso es real That's real y es importante, and it's important, pero va más allá. but it goes even further. Es el hecho It's the fact de que la pureza del Evangelio that the purity of the message transforme nuestras vidas, transforms our lives, entendiendo que en este mundo making us understand that in this world hemos sido apartados. we have been set apart. La santidad Holiness no es una postura externa, is not just a way to stand yourself in, sino algo but it's que viene del corazón, something that comes from the heart, donde realmente entendemos where we really understand que somos sus hijos. that we are His children. Aquí en Colombia, Here in Colombia, no sé si en Estados Unidos, I don't know if in the United States, te pueden hablar mal de cualquier persona. they can talk badly about someone. Tú estarás de acuerdo And you might be like in agreement o en desacuerdo, or you might not agree, pero no pasa nada. but it doesn't really matter. Pero nadie But no one te puede hablar mal de tu mamá,
can speak any bad about your mother Te metes en problemas. because you're going to get in trouble. Quiero preguntar algo. I want to ask you something. ¿Cuántas veces How many times hemos escuchado hablar mal de Jesús? have you heard that people speak bad about Jesus? Hemos escuchado a que han hecho burla de su nombre We have heard people mocking his name, y simplemente nos indisponemos. and we just feel a bit, Está mal, yeah, like it's wrong, but pero no más. that's it. Cuando nosotros Now, when estamos llamados a defender we're called to defend el nombre de Cristo his name, y solamente lo podré defender and we can only defend his name si yo entiendo if I understand el verdadero evangelio the real gospel que ha transformado mi vida, that has transformed my life, que me lleva a ser ciudadano del reino that has brought me to be a citizen of heaven, y que me demanda and that demands of que me con mis pensamientos, that with my thoughts, mis palabras, words, mis acciones actions, y mis reacciones and the way I react, glorifique I may glorify y defienda and defend el nombre de Cristo. the name of Christ. Porque eso es lo que significa Because that's what it means ser verdaderos hijos de Dios. to be the children, the people of God.